Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Por favor, abre la Biblia, la palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Hace 2 semanas atrás nosotros estuvimos viendo un poco de la situación que vivió Ezequías, un rey. ¿Se recuerdan el rey que había enfermado, verdad? Y le había pedido a Dios que lo sanara, que no le permitiera morir, y Dios le concedió su pedido y le dio ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida. Entonces nosotros hoy vamos a continuar un poco con la historia de Ezequías, pero vamos a ver en esta ocasión algo que Ezequías cometió, y esto fue un error y que le costó bien caro. Aunque no le costó bien caro a él, sí le costó caro a sus futuras generaciones. ¿Ven? Y vamos, mientras dejamos abierto aquí la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, yo quiero que primero nos pongamos a pensar en algo y que antes de ir al mensaje, por lo menos meditemos un poquito en eso, porque sé que esto a todos nosotros en alguna ocasión nos ha sucedido. Y este hecho, el cual les llamo a que mediten un poco, es sobre en alguna ocasión que le abriste las puertas de tu casa, o peor aún, le abriste tu vida a alguien que al principio parecía inofensivo, pero que después te trajo dolor o consecuencias devastadoras. Voy a volver a repetir. Yo quiero que medites y pienses por un momento si alguna vez tú le abriste las puertas de tu casa, o peor aún, las puertas de tu vida a alguien que parecía inofensivo, pero que después te trajo gran dolor y consecuencias devastadoras. Tal vez este fue un amigo que traicionó tu confianza. Tal vez fue una relación que tuviste con alguien que fue tu pareja y te trajo mucho dolor, que te alejó de Dios si tú ya estabas caminando con Él, que es lo peor que nos puede pasar. O tal vez dejaste entrar a tu vida o a tu casa a alguien que con su influencia te corrompió a ti y corrompió tu familia. Y esa cara de seriedad de ustedes es porque sé que están pensando en alguien. Y a veces ese alguien no nos produce sonrisa. Eso fue lo que pasó con el rey Ezequías. El rey Ezequías, quien después de recibir la sanidad de Dios y Dios darle 15 años de vida, después que él oró al Dios, cometió este grave error. Y tuvo un costo demasiado alto. Dios nos advierte, hermanos, claramente, de forma directa, que debemos de tener mucho cuidado con el tipo de persona que dejamos entrar a nuestro hogar, pero que debemos tener mucho más cuidado aún con el tipo de personas que dejamos entrar a nuestras vidas.
aquellos que son de nuestro círculo de influencia. Y más importante aún, hermanos, que esto, es que nosotros no seamos de ese tipo de personas. Con esto me refiero el tipo de personas a las que alguien no debería dejar de entrar a su casa y su vida. El mensaje de hoy no tiene como propósito dejarnos paranoicos y empezar a ver con sospecha a todo el mundo. No tiene tampoco el propósito de ponernos únicamente a nosotros como quienes han entrado a nuestra vida, personas que nos han dañado y han traicionado nuestra confianza, que veamos a los demás únicamente como culpables, sino tiene como propósito este mensaje enseñarnos a discernir los espíritus. Y con esto me refiero a las intenciones del corazón. Tiene como propósitos que nos lleve a ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Y ustedes saben que estas no son mis palabras, sino que son las palabras de Jesús cuando vio a sus discípulos a predicar el evangelio. Y si en el transcurso de este mensaje, hermano, te ocurre lo que me ocurrió a mí, y con esto me refiero al darme cuenta de que soy yo ese tipo de persona al cual no deberían dejar de entrar a su casa o a su vida. Si en el transcurso de este mensaje tú te das cuenta, como me he dado cuenta yo de eso, que podamos rogar a Dios para que nos transforme mediante el poder de su gloria y su gran misericordia. Dios es claro y nos advierte de forma directa que hay personas las cuales nosotros no debemos dejar de entrar a nuestras vidas. Pero es más claro aún el llamado, vuelvo a repetir, de que no seamos nosotros esas personas a las quienes no deberían dejar entrar en la vida de otros. El error de Ezequías fue justamente ese. Y lo encontramos aquí en el libro de Reyes, en el segundo, capítulo 20, comenzando desde el versículo 12. Ezequías se había sanado y Dios le había dado 15 años más de vida. Y en el versículo 12 dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y vamos a ponernos de pie para leer lo que nos resta de esta palabra. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa. Repite conmigo, le mostró todo. Le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así en su casa como en todos sus dominios, Ezequías les mostró todo. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? ¿De dónde eran? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia, nada más y nada menos. Y él le volvió a decir: ¿y qué vieron estos visitantes en tu casa? Y Ezequías le respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. A veces lo contó como una manera, ¿verdad?, de decir, he hecho algo que merece ser elogiado. Sin embargo,
Isaías le dijo a Ezequías, oye palabra del Señor. Ezequías, Dios te va a hablar ahora. He aquí vienen días en que todo lo que mostraste en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. De donde vinieron tus visitantes, sin quedar nada. Dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tus visitantes tomarán y serán eunucos. Para quien no sabe que ese eunuco es aquella persona que la castraban para que quede al servicio y servidumbre de, en este caso, los reyes o principales de Babilonia. Serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, el tremendo cara dura, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Como que él se hizo como que no, esto es para alguien más, ¿no es verdad? Después dijo, habrá paz, al menos, y seguridad en mis días. Padre, te damos gracias, porque esta es tu palabra y no la mía. Te damos gracias porque es tu Espíritu Santo y no mi voluntad la que ministra el corazón. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que continúes ministrando hasta la vida de tu siervo. Inútil si tú, Señor, no estás en él. Que continúes obrando en mi vida y a través de mí, Señor, para cada uno de los que está aquí, con un corazón dispuesto a ser transformado. Y que tu Espíritu Santo obre, Señor, con poder para quitar de nosotros todo aquello que es inútil e innecesario, Señor, delante de ti, para que podamos traer arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados y recibir tu maravilloso y gran perdón. Para la gloria tuya, oh Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento, tu lugar. Hermanos, Ezequías, de la misma manera que yo y de la misma manera que tú, creyó que estos mensajeros que venían del parte del rey de Babilonia estaban realmente interesados en su salud. Y que al estar interesados en su salud venían para verlo y traerle así presentes, reconociendo realmente cuán importante era el rey Ezequías para ellos. Sin embargo, no era así. Pero esto le hizo a Ezequías mostrar todo lo de su casa, abrir todo lo de su casa y abrir toda su vida, mostrarle todos sus dominios, todos sus tesoros a estos visitantes. ¿Y cuántas veces esto no ocurre, hermanos? Y más hoy en tiempo de las redes sociales. Yo sé que la mayoría que estamos aquí no somos muy facebookeros, ni instagrameros, ni nada de eso. Pero ¿cuánta cosa vemos nosotros en las redes sociales? Es más, hoy está muy de moda como grabar prácticamente toda la vida de uno, ¿no es cierto? Darle a conocer a todos donde uno está comiendo. Darle a conocer a todos, a veces inclusive las situaciones que están pasando. Hay inclusive personas que están pasando algún problema en su vida y usan las redes sociales como un medio para ver que si tal vez pueden solucionarlos, y no es así. Hoy las redes sociales es el medio principal por el cual nosotros abrimos toda nuestra vida. Y de la misma forma que ocurrió con estos mensajeros, que sabemos que la intención de ellos no era el bien del rey Ezequías, ni la admiración que tenía el rey Ezequías, no era ayudar al rey Ezequías. Déjame decirte algo, hermano, la mayoría de amigos que tú tienes en redes sociales no son tus amigos.
La mayoría de cosas que tú publicas y que tú crees que se van a alegrar, simplemente las ven para chusmear. Con esto yo no estoy condenando o demonizando el uso de las redes sociales, sino usarlo para algo diferente que no sea abrir nuestra vida a quienes realmente no les importa. O menos aún a quienes realmente a veces están esperando que te vaya mal. Ezequías pensó que tal vez estas visitas venían con buenas intenciones, que venían porque estaban preocupados por la enfermedad de Ezequías, pero las intenciones eran otras. Con esto yo no quiero decir que esté mal el interesarse por alguien que está pasando un momento difícil. Es más, es correcto y agrada a Dios preocuparse por aquel que está enfermo. Es correcto o agrada a Dios porque preocuparse de aquel que está en necesidad. Que eso sea así, anda contaminando al resto. Y yo les digo algo, hermanos, sé que estamos en un ambiente familiar, hermano, que nadie nos está viendo. Yo o alguien que predica aquí o enseña puede equivocarse y me he equivocado. En algún momento que sea necesario corregir, no te preocupes que yo no me voy a enojar. Yo te voy a agradecer si tú me tomas la Biblia, me tomas la palabra de Dios y me dice, mire pastor, esto usted dijo aquí, pero esto dice esto, esto otro. Oh, wow. Y es verdad, hermano. Pero aquí con aquellos que contradicen, reciben enseñanza y después de recibir la enseñanza están queriendo poner excusas y contradecir la enseñanza que han recibido. Que no vienen y exponen tal vez la duda o aquello que consideran que está mal, sino que se ponen a contaminar a otros diciendo, ay, yo no creo que sea así, ay, yo no, esto no debe ser de esta manera. Dice, los que causan divisiones, esos causar divisiones, apártense de ellos, no tengan comunión con ellos. Estos babilonios realmente no admiraban a Ezequías ni estaban preocupados por él. Ellos querían lo que él tenía. Y Ezequías cometió un grave error que le costó a sus futuras generaciones ese acto que él cometió. Dejó entrar a los babilónicos. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo peor. Lo peor no fue haber dejado entrar a los babilónicos, a estos enemigos. Porque el enemigo más grande ya estaba dentro del palacio. Y era el mismo Ezequías. Su vanidad y autosuficiencia fueron la puerta abierta que permitió el desastre. El enemigo más grande ya estaba dentro de la casa. Y era el orgullo, la autosuficiencia de Ezequías. Si ustedes van un poquito más atrás del pasaje de Segunda de Reyes 20, ustedes van a ver que cuando Ezequías ora por la sanidad, ¿se recuerdan qué es lo que dice? Dios, recuerda cómo he caminado rectamente delante de ti. Y cómo he hecho, Señor, todas las cosas. Dios, mira mi vida y si tú eres justo vas a llegar a la conclusión de que yo merezco por lo que he hecho, que tú me des más años de vida. Nosotros vemos que no es únicamente tomamos esa porción para deducir que Ezequías tenía vanidad
y autosuficiencia en su vida, sino que la misma palabra nos confirma eso cuando se nos cuenta este mismo evento en el libro de Crónicas, en el capítulo 32, desde el versículo 24. Se nos cuenta exactamente este hecho que ocurrió con Ezequías y se nos define aquello que estaba ocurriendo en la vida de Ezequías. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Vanidad, orgullo, autosuficiencia, independencia de Dios. Tú a veces puedes decir que alguien camina con Dios porque prosperó y le fue bien en la vida, y alguien alcanzó grandes cosas y por eso Dios lo ha bendecido. Pero la bendición de Dios, hermano, no se define únicamente por los logros que alcanzamos. La bendición de Dios se define por la condición de nuestro corazón. Y Ezequías mostró verdaderamente que a quien no debía dejar de entrar a su casa ni a su vida, ya estaba dentro. Por eso la cuarta y última persona que no debemos dejar entrar, y mucho menos nosotros ser, es la persona orgullosa y con sentimiento de autosuficiencia. Independencia de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, dice que en aquel tiempo Ezequías, se relata, él enfermó de muerte y oró a Dios, y Dios le respondió, le dio la señal. Mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho. Oh, mira, aquí se nos relata más. Ezequías no correspondió el bien que les había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, como él, recuerdan, que había pedido. Luego nos continúa diciendo en el versículo 27, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, piedras preciosas, perfumes, escudos, de todo tipo. También hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Versículo 30 nos dice que este Ezequías cubrió los manantiales de Gibón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. O sea, Ezequías tuvo logros impresionantes. Pero miren lo que dice aquí. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes, en lo referente a los mensajeros babilónicos que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle a Ezequías, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dejó estos visitantes entrar a Jerusalén para que Ezequías pueda darse cuenta que el enemigo más grande estaba en su corazón. El invasor más peligroso no vino de Babilonia, sino que estaba en el palacio. Él mostró sus tesoros y no dijo, mira la gloria de Dios aquí, cómo Dios ha bendecido. Él mostró sus tesoros y mostró sus palacios como un logro que había obtenido, y porque ahí estaba su identidad. Él no lloró por el juicio venidero cuando supo la consecuencia que tendría su acto. ¿Por qué no lloró y dijo, gran error he cometido? Porque para él era más importante ver el logro que había alcanzado en todo su reino. Fue su vanidad, su orgullo, no los babilónicos, lo que saquearon el futuro de Judá. Hoy la pregunta, hermanos, que nosotros debemos de hacernos no es únicamente quién está golpeando la puerta para entrar en nuestras vidas, sino quién ya gobierna dentro de nosotros. Quién ya ha tomado el control. Para de esa forma poder rogarle a Dios verdaderamente que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría para no abrir puertas que no debemos,
pero también que nos dé la fortaleza y todo lo que proviene de Él para sacar fuera de nosotros todo aquello que a la larga nos va a destruir. Hermanos, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en nuestro Dios. Porque hemos sido reconciliados con Él. Nosotros siendo enemigos de Dios, hemos sido reconciliados. Yo quiero que reflexionemos en esto, que está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si había alguien que Dios no debía dejar de entrar, esos éramos nosotros. Yo no merecía entrar a la familia de Dios, mas por su misericordia y gracia, el Señor nos alcanzó. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo quiero que antes de que oremos tú puedas meditar un momento en tu corazón aquello que fue la introducción de nuestro mensaje. ¿Has dejado entrar personas en tu vida que luego te trajeron un gran sufrimiento? ¿Has sido tú ese tipo de persona que ha entrado a la vida de alguien para llevarle un gran sufrimiento? En esta mañana tenemos el enorme privilegio y bendición de ir a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Señor, y poder ahí ser perdonados, ser limpiados. Podemos ahí completamente poner delante de Él todo aquello que nosotros somos, hermanos, porque Dios todo lo ve. Nosotros vemos lo exterior, la apariencia, mas Dios ve el corazón. Y hoy tal vez es la oportunidad que el Señor te está dando para que sondees tu corazón y digas: yo soy Ezequías. El peor enemigo para complotar en contra de mi vida ya está dentro de la casa. Y puedas ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, aquí quebranto mi vida, te pido perdón, límpiame, hazme nuevo. Y confiadamente podemos no solamente ser perdonados, sino ser restaurados. ¿Qué tipo de personas tú dejarías de entrar a tu vida? Ese tipo de persona es la que debemos de ser nosotros. Y es formada únicamente a los pies de la cruz. Cuando es quebrantada. Cuando todo lo que verdaderamente somos y creemos es derribado. Y nos dejamos hacer nuevamente por las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias.